pueden ir buscando en el capítulo 22. Hace 2 semanas atrás comenzamos. Este capítulo tiene 2 puntos. Uno es de la adoración religiosa y el otro es del día de reposo. Hace 2 semanas atrás cubrimos el punto de la adoración religiosa. Voy a dar un breve resumen de lo que hablamos para el beneficio de los que tal vez no pudieron estar. Y de ahí entonces entramos al punto de el día de reposo. Pero vamos a hacer una oración, amén, para comenzar esta clase. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das nuevamente de poder reunirnos para seguir aprendiendo más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta tarde, noche, a poder ver lo que tu palabra revela, Señor, y que podamos apreciar la verdad que tú nos revelas por medio de las Escrituras, Señor, y que podamos atesorarla en nuestros corazones y entender el propósito por el cual tú has revelado estas cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El párrafo número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6 del capítulo 22 fue lo que nosotros cubrimos hace 2 semanas atrás. Y estos 6 párrafos básicamente lo que resumen es que la Biblia revela acerca de la adoración a Dios y qué es lo que Dios ha dejado estipulado que su pueblo sepa acerca de la adoración. Habíamos hablado un poco de que hoy existe una actitud, de hecho no es una actitud nueva, este siempre ha sido un problema. La gente quiere adorar a Dios según sus ideas, según sus conceptos, y Dios siempre ha revelado claramente cómo Él desea que su pueblo le adore. Y Él ha estipulado ciertas cosas que Él ha revelado de qué se deben hacer. Ahora, la mentalidad que prevalece en nuestro tiempo es la siguiente: como la Biblia no prohíbe ciertas cosas, pues entonces nosotros tenemos la libertad para poder hacerlas porque no hay una prohibición. Ese es el argumento que utilizan muchas personas en lo que tiene que ver con la adoración religiosa. Lo que la confesión trata de presentar desde una perspectiva bíblica es que no podemos utilizar el argumento de que no hay una prohibición para justificar cualquier método o cualquier cosa que nosotros queramos hacer para la adoración a Dios, pero explícitamente lo que estos párrafos presentan es la realidad que no necesariamente tiene que haber una prohibición, pero tampoco hay una permisibilidad, en el sentido de que Dios no ha dado permiso tampoco para que la gente decida cómo van a adorar a Dios en el servicio público. No hay una prohibición de ciertas cosas, pero tampoco hay un permiso de parte de Dios para hacerla. ¿Me está entendiendo? Entonces vimos algunas cosas que sí deben ser parte a la luz de la Escritura, de lo que debe ser o debe consistir la adoración personal y la adoración de una comunidad de fe. Y nosotros hablamos acerca de ciertos elementos que deben formar parte de cualquier reunión, unos elementos que deben estar presentes en cualquier servicio religioso, en este caso en el contexto del servicio de una iglesia local. Y vimos, número 1, la oración debe ser parte de lo que forma un servicio de adoración. La lectura de las Escrituras debe ser parte de lo que se debe hacer en un servicio. La predicación de la palabra es uno de esos elementos de gracia que Dios ha revelado, que hay permiso para poder hacerlo. Luego está la administración de los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos a la luz de la Escritura que nosotros practicamos? El bautismo y la cena del Señor son los 2 sacramentos permitidos, hermano, por Dios o revelados por Dios. Cualquier otro sacramento, aunque parezca religioso y no haya una prohibición en la Escritura acerca de, tampoco hay un permiso para hacerlo. ¿Me está entendiendo? Porque el argumento es, como no hay prohibición, pues lo hacemos. Y lo disfrazan obviamente de una buena intención religiosa y de pues que la cultura y tenemos que adaptarnos y los jóvenes pues hay que buscar la manera de entretenerlos. Y ya nosotros vimos a la luz de la palabra lo que le pasó a los 2 hijos de Aarón por querer ofrecerle a Dios algo que él no lo había prohibido, pero tampoco lo había permitido.
¿Me entiendes? Así que debe haber oración, debe haber lectura de la palabra, debe haber predicación, debe haber la administración de los sacramentos, siempre y cuando, ¿verdad?, la ocasión lo permita. Debe haber disciplina eclesiástica, hermanos. La disciplina eclesiástica es algo que se lleva a cabo en el contexto de una iglesia local y está bíblicamente justificado para hacerlo. De hecho, yo creo que hay muchas comunidades de fe que son negligentes en este aspecto y cosechan el fruto de su desobediencia, hermano. Así que la disciplina eclesiástica es parte de nuestra adoración al Señor. Y la disciplina eclesiástica envuelve muchas cosas, no solamente es la excomulgación de alguien, sino es todo el proceso de exhortación, de reprensión, de redarguir, de todas esas cosas que se dan en el contexto de un grupo de hermanos en la fe. Luego habla acerca del canto de los salmos, de los himnos, de cánticos espirituales. Estas son cosas que deben formar parte de la adoración al Señor y también incluye el recibir las ofrendas voluntarias para el mantenimiento del ministerio. Estas son las cosas que nosotros podemos encontrar en las Escrituras reveladas de muchas maneras que Dios ha dado su sello de aprobación para que se lleven a cabo. Entonces podríamos poner algunos detalles. Bueno, ¿hay algo diabólico o maligno en hacer dramas? ¿Hay alguna prohibición? No hay una prohibición, ¿verdad que no? Pero tampoco hay un permiso. ¿Me entiendes? No lo hay. ¿Qué más podríamos decir? ¿Hay alguna prohibición acerca de hacer coreografías o danzas en el servicio? No hay ninguna prohibición bíblica, pero tampoco hay un permiso, hermanos. ¿Me está entendiendo? O sea, no podemos justificar el que no haya una prohibición y entonces utilizar lo que se nos ocurra para llevarlo a cabo dentro del servicio del Señor. Y yo sé que para muchos eso puede sonar como legalismo o puede sonar como fariseísmo, hermanos. Yo veo el Nuevo Testamento, leo el libro de los Hechos y yo veo estas cosas que vemos aquí que acabamos de describir. Todo lo demás, hermano, puede sonar religioso, puede verse bonito, no necesariamente tiene que ser algo ofensivo, pero no es uno de los medios de gracia que Dios ha instruido en su palabra que se puedan utilizar. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Otros elementos que forman parte de la adoración religiosa o del contexto de la adoración en una iglesia local es lo que se conoce como los juramentos y los votos religiosos. ¿Dónde se lleva a cabo un juramento o un voto religioso en el contexto de una iglesia local? ¿Cuándo se lleva a cabo esto? Sí, las bodas. Ajá. Las bodas. ¿Qué más? ¿Qué otro juramento o voto religioso? Presentación de un niño. Los padres están haciendo, ¿verdad?, una promesa, aunque la mayoría no lo cumple, pero una promesa de instruir, ¿verdad?, a sus niños delante del temor al Señor. Mire, hermano, a mí hay un montón de personas que se me han acercado en los últimos 2 años, algunos que son inconversos de plano y otros que creen que son creyentes, a pedirme que yo les presente a sus niños. Y por más suave y amable que he tratado de explicárselo, he quedado como el verdugo. Porque a todos les he dicho que no. Porque yo no puedo, hermano, permitir que 2 inconversos quieran presentar a sus niños cuando ni ellos mismos han creído en el Evangelio y ellos no se van a comprometer a cuidar a esos niños en el temor al Señor. Eso me ha costado. Hay gente que se ha ido de aquí porque yo les he dicho que no. Sorry. Yo no caso personas que no sean creyentes, hermano. Pero ese soy yo, ¿verdad? Porque yo entiendo que eso es un juramento que una pareja está haciendo, ¿verdad? Delante de mí, delante de Dios primeramente, delante de mí, delante de una comunidad de fe. Eso es una promesa, eso es un juramento. Y la Biblia habla bien claro acerca de entre los cristianos la importancia de los juramentos que hacen delante de Dios. ¿Qué más puede haber dentro del servicio de adoración que vemos en las Escrituras? Bueno, puede haber un agradecimiento en ocasiones especiales. Hablamos de ocasiones donde hay espacio para que alguien pueda compartir un testimonio. Algo que Dios ha hecho en su vida. Algo que a lo mejor se estuvo orando y Dios obró de una manera milagrosa. Y hay un espacio dentro del servicio para que eso se pueda llevar a cabo. Lo que no podemos hacer es sustituir los demás elementos
por solamente concentrarnos en lo que tiene que ver con los testimonios. Porque los testimonios serán reales y serán bonitos y serán verdad y todo, pero no son medios de gracia que Dios utiliza para salvar y para transformar a su pueblo, hermano. Y luego también vimos el ayuno religioso. Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento prohíbe el ayuno, hermano. Lo que sí vimos es la actitud con la cual una persona debe ayudar. Lo vimos en Mateo capítulo 5 y 6, donde Jesús habla acerca de la actitud al orar y de la actitud al ayunar. Que no andes por ahí vociferando, ¿me entiendes? Por todo Facebook. Voy a sacar 40 días de ayuno. ¿Ya la dañaste? ¿Me entiendes? No des voces, dice el texto, no des trompeta. ¿Ah? O poner cara. Vamos a ayunar. Dice que no demudes tu rostro, ¿verdad? Con esa actitud. Así que los ayunos, hermanos, son parte de lo que se puede llevar a cabo en la adoración religiosa. Así que vamos ahora a hablar, hermano, acerca de el día de reposo y el día del Señor. El día del reposo y el día del Señor. Síganme ahí en su confesión, en la página número 34. Y vamos a hablar acerca de esto. Y vamos a tratar de dirigir este punto que nos falta con las evidencias bíblicas, tratando de contestar esta pregunta. Esta pregunta: ¿es pecado no guardar el día del Señor? Ouch. Vamos a ver qué nos enseñan las escrituras, hermanos, acerca de esto. Comenzamos por el párrafo número 7. Bueno, primeramente que nada, déjenme aclarar varias cosas. ¿Todos aquí están claros a qué nos estamos refiriendo con el día del Señor? ¿O el día de reposo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Saben a qué nos referimos con el día del Señor? Nelcy, ¿a qué nos referimos con el día del Señor? Ok, el día del Señor. Ok. ¿Estamos claros hasta ahí? Okay. Porque la Biblia habla del día del Señor también de otras maneras. Habla del día del Señor como el día de juicio en su segunda venida, donde Él ha de juzgar, ¿verdad?, a las naciones. Eso también habla del día del Señor. En el Antiguo Testamento tú puedes encontrar mucho esta referencia del día del Señor cuando Dios envió a otras naciones para traer juicio sobre su pueblo por su desobediencia y su pecado, y también se le llama el día del Señor. Pero específicamente aquí nos estamos refiriendo al día de reposo o el día del Señor. Uno de los argumentos más utilizados en muchos círculos, y de hecho yo crecí dentro de, aunque no lo hacían conscientemente, pero yo crecí dentro de un contexto cristiano donde nos enseñaban que el cuarto mandamiento, el día de reposo, en Cristo quedó abolido. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor fueron expuestos a ese tipo de enseñanza, verdad? Todos los 10 mandamientos ya en Cristo quedaron abolidos. Bueno, vamos a ver, porque los 10 mandamientos están divididos en dos partes. Hay una que es en relación a Dios y hay otra que es en la relación moral hacia el prójimo. Y yo entiendo, hermano, que ninguno de los mandamientos está caduco o expirado. Siguen teniendo la misma vigencia en el día de hoy, incluyendo el día de reposo. Pero vamos a ver, ¿verdad?, por qué el día de reposo se estableció de una manera, por qué cambió, cuáles fueron los motivos, las razones para poder justificar esto. Porque hoy tenemos muchos grupos dentro de sectas en la mayoría de los casos, pero aún así dentro del cristianismo, que afirman de que el día del Señor es el sábado y solamente el sábado. Tenemos, por ejemplo, los pentecostales del séptimo día. Ellos guardan todas las doctrinas fundamentales del Evangelio, pero ellos afirman que el día del Señor es el sábado y que ese es el día que hay que reunirse. Y muchos de ellos han llegado al extremo de calificar que si tú no vas el sábado al día del Señor, tú no eres salvo. O sea que lo ponen como un requisito de salvación. Vamos al párrafo, hermano. A ver qué la palabra de Dios nos ha revelado acerca de este tema. Y dice: así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios
así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para él. Muchos utilizan el argumento de que este asunto del día de reposo, esto es algo de la ley de Moisés y que por ende, como Cristo en Cristo, la ley de Moisés ya quedó, ¿verdad? Abolida, pues entonces eso incluye el día de reposo. Pero vamos a ver a la luz de la revelación bíblica, hermano, que este principio bíblico del día de reposo precede la ley de Moisés en el monte Sinaí. Amén. O sea, esto no es algo que Moisés se lo inventó o que Dios en esos momentos se lo reveló a Moisés para su pueblo. Ese fue el patrón desde la creación, el aspecto del día de reposo, hermano. Vamos a ver a Génesis capítulo 2, versículo 3. Vamos a empezar por aquí, Dante, y seguimos por acá. Génesis capítulo 2, versículo 3. Génesis 2:3. Y miren, y quiero que escuchen bien las palabras, hermano, porque miren lo que dice el texto. Dice, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó. Sigue, sí, completo. Porque en el reposo de toda obra que había, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Okay. ¿Qué había pasado en los previos días? ¿Qué fue lo que Dios estuvo haciendo desde el primer día de la creación hasta el 6º día? ¿Qué estuvo haciendo? Trabajando, creando, trabajando en la creación de todas las cosas, hermano. Y el mismo creador de todas las cosas, él mismo, hermano, estableció su propio día de descanso. No porque Dios necesite descansar, hermano, porque Dios es eterno, o sea, Dios no vive en el tiempo de nosotros, pero Dios desde el principio estableció un principio bien claro en el aspecto de la creación, hermano. Dios no está en contra del trabajo. De hecho, Dios le dijo a Adán antes de la caída que hiciera que trabajara la tierra y que se fructificara y se multiplicara. O sea que el trabajo es una bendición de Dios. No podemos ver el trabajo como una maldición. Hay aspectos del trabajo que ahora son malditos por el asunto del pecado. Pero el trabajo es una institución, hermano, establecida por Dios. Dios mismo mostró ese aspecto del trabajo en los primeros 6 días de la creación. Y luego cuando llegamos al 7º día dice que Él lo bendijo, hermano, y lo santificó. Dios dio una bendición especial a ese día donde Él descansó y también donde el hombre iba a descansar de sus labores. Y no solamente lo bendijo, sino que lo santificó. Y si usted conoce un poco del Antiguo Testamento, usted va a saber que cuando se utiliza la palabra, por ejemplo, y Moisés santificó esto, o Aarón santificó aquello, o vas a santificar aquello para el Señor, está hablando de separarlo. De entre todas las cosas que tenemos, estamos santificando a alguien o esto específicamente para el uso y propósito del Señor. Y Dios bendijo el 7º día o el día de reposo y lo santificó, hermano. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que este principio o esta institución del día de reposo precede el monte Sinaí y la ley de Jehová y ha sido establecido desde el principio. ¿Para qué, hermanos? Para el beneficio del hombre. Para el beneficio del hombre. Amén. No es más nada, hermano. Fue hecho a causa del hombre. Fue hecho a causa del hombre. Lo vamos a ver más adelante en otros pasajes bíblicos donde establece que el día de reposo, hermanos, es una bendición que Dios le da a su pueblo y a sus hijos para que lo puedan guardar. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Estos son los 10 mandamientos, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, versículo 8. Éxodo.
Éxodo capítulo 20, versículos 8. Éxodo 20, 8 al 11. Y aquí establece, ¿verdad?, los límites del día de reposo y qué era lo que estaba permitido hacerse o no hacerse. Y dice, acuérdate, el versículo 8 de Éxodo 20, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué usted cree que le dice acuérdate? Porque se habían olvidado, hermano. Y el hombre es muy dado a olvidarse de este principio bíblico. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Las mismas palabras que Dios utilizó en Génesis capítulo 2, versículo 3. El mismo principio. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, hermano. ¿A qué obra se está refiriendo? Porque, por ejemplo, si yo voy a salir el domingo para venir al servicio, yo me estoy vistiendo, ¿verdad? O sea, no está diciendo que no puedes hacer nada, que te tienes que quedar así sin hacer nada. ¿A qué obra se está refiriendo? Es correcto. A lo que tiene que ver con el trabajo, hermano. Miren, yo sé que enseñar esto hoy en día es muy sensible para muchas personas. ¿Trabajo o otras actividades? Otras actividades que envuelvan trabajo, porque los 6 días que uno trabaja, uno lo hace para hacer ¿qué? ¿Cuál es el propósito principal por el cual nosotros trabajamos? Para tener ganancia, ¿verdad? Para poder cubrir nuestras necesidades. Y eso es una obra digna, hermano. El trabajo es una obra digna. Pero en este caso, Dios desea que ese día en específico, el creyente no esté concentrado en lo que tiene que ver con ganancia económica, sino que santifique ese día para el Señor, hermano. Luego vamos a hablar un poco después acerca, hermano Jorge, pero qué pasa aquí y qué pasa acá. Vamos a llegar ahí. ¿Está bien? Vamos a llegar. Dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Miren, si hay alguien que ha trabajado más en 6 días, fue Dios. Nosotros podremos trabajar mucho, hermano, pero ninguno de nosotros ha construido un universo. Ninguno de nosotros ha creado los planetas, las estrellas, las galaxias. No, hermano, no hemos llegado ahí. Lo más que hemos construido es una casita, ¿verdad? O un edificio. Pero no hemos... Exacto. No hemos construido un universo, hermano. Y Dios, que construyó en 6 días todo el universo, descansó en el séptimo día, hermano. Vamos a Marcos 2:27. Marcos 2:27. Vamos a Marcos 2:27. Ahora sí. Nayeli, si lo tienes. Marcos 2:27. De 27 y 28. Marcos 2, 27 Y 28. Y 28, ya. Yeah. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Correcto. Así que aquí vemos, hermano, que el propósito principal, el beneficio principal del día de reposo, ¿para quién es? Para el ser humano, hermano. Es para el ser humano. Que nuestra sociedad ha convertido esto en otra cosa, eso es asunto de ellos. Pero el principio bíblico para los creyentes, para su pueblo, hermano, es este. Es el día de reposo
Es un día de bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en ese día, por ejemplo, los que nos reunimos en un domingo, ¿qué nosotros recibimos el día que nos reunimos? Bendición de parte de Dios, espiritual, emocional. Si hay alguno enfermo, pida a los ancianos que oren por él y la oración del justo puede mucho, recibe sanidad. En muchos casos, hermano, es un día de bendición para el creyente. Nuestros niños son instruidos en la palabra del Señor, aprenden a vivir en una comunidad de fe. Es un día de bendición para el creyente en muchos aspectos. Vamos a Apocalipsis 1:10. Jerica. Apocalipsis 1:10. Ajá. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Okay. Aquí está Juan describiendo, ¿verdad? La visión que él tuvo en la isla de Patmos y cuando él recibió esta experiencia, hermano, en el día del Señor. Él estaba, hermanos, ya sea, el texto no dice, pero a lo mejor él estaba reunido con los hermanos ahí en esa isla, con los creyentes. A lo mejor él estaba teniendo un tiempo a solas con Dios en ese día, pero en ese día él tuvo la experiencia y la bendición de la revelación del libro de Apocalipsis. Sigue diciendo la confesión, ahí después que leímos, donde dice, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo, ¿para quién? Para Él, hermano. Así que cuando nosotros tenemos un entendimiento bíblico de esto, nosotros entendemos que nosotros guardamos el día del Señor primordialmente porque es para Él. De los 7 días que nos da, trabajamos 6 y hay un día, hermano, que lo dedicamos exclusivamente a lo que tiene que ver con el servicio a Dios, con la adoración a Dios, con la comunión unos con los otros. Y sigue diciendo la confesión, el cual desde el principio del mundo, ¿a qué se refiere desde el principio del mundo? Desde la creación, ¿verdad? Desde la creación, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. ¿Por qué? Porque se había establecido que el día de reposo, ¿cuándo era que se iba a guardar? El sábado, el 7º día, porque el primer día de la semana es ¿cuál? Es domingo, ¿verdad? Ahora, hay algo bien importante, hermano, que lo vamos a ver más ahorita en el video, pero quiero dárselos ahora. ¿Qué fue lo que Dios comenzó en el primer día? ¿Qué hizo Dios en el primer día? ¿Qué fue la obra que Él comenzó a hacer? No el detalle, sino qué pasó el primer día. Hablando de la creación. Ajá, correcto, eso mismo. Dios comenzó la creación de todas las cosas nuevas que no existían. Ahora Dios comienza una nueva creación. De la nada, Él comienza una nueva creación, la cual nosotros vemos manifestada hoy en día. Bueno, desde el primer día hasta el 6º día, Dios creó toda esta nueva creación. Y el 7º día lo tomó para, ¿verdad?, como descanso y se lo dio al hombre para el descanso. ¿Ok? Desde ese momento hasta la resurrección de Cristo, el día que se celebraba o se conmemoraba como el día de reposo era el sábado. Ahí no tenemos lugar a duda. Es más, Cristo guardó el día sábado. Cristo en ningún momento rompió esa ley de Dios, hermano, la ley natural y luego la ley ceremonial del día de reposo. El día de la resurrección, hermanos, comienza una nueva creación en Cristo. Ahora Cristo es resucitado, hermano, en un cuerpo glorificado y comienza una nueva era en la historia de la redención. Entonces, vamos a ver más adelante que de la misma manera como en el principio Dios creó todas las cosas, una nueva creación, hasta el día de la muerte y la resurrección de Cristo, en la resurrección de Cristo comienza un periodo nuevo de nueva creación. Pero ¿cuándo es que comienza ese periodo? ¿Qué día? El primer día de la semana, hermano. El mismo día que Él creó todas las cosas en Génesis, es el mismo día que Cristo resucita, hermano. El primer día de la semana. ¿Me está entendiendo? ¿Ve la conexión? Ok. Si lo desubiqué, me deja saber, hermano. Dios comenzó la creación el primer día, ¿verdad?
Y por asunto de cálculo natural, sabemos que si lo comenzó el primer día de la semana cae domingo, porque 7 días después, ¿qué cae? Sábado, ¿verdad? Si damos cuenta para atrás y regresamos 7 días, ¿qué día cae el primer día de la semana? El domingo, ¿verdad? El primer día de la semana. Bueno, fue el primer día de la semana que Cristo resucitó, hermano. Lo mismo que Dios Padre hizo en la creación de todas las cosas, Cristo lo está haciendo por medio de su resurrección. ¿Ok? Dice, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo. ¿Cuándo es el fin del mundo? Su venida. En su segunda venida, hermanos, ¿verdad? Sin entrar en el aspecto escatológico, pero es bien claro, hermano, ese día es el final día del Señor. El día de su venida, hermanos, es el día final, lo que se conoce como el gran día del Señor, temible para los inconversos, pero glorioso para los creyentes. Bueno, dice la confesión que desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo, como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Y ahora nosotros vamos a ver cómo esto cambió, hermanos, en la resurrección de Cristo. Acompáñame a Juan capítulo 20, versículo 1. El Evangelio según San Juan. Si tiene alguna pregunta en confianza, háganla. ¿Ok? Juan capítulo 20, versículo 1. Nelcy, Juan 21. ¿Qué dice? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, y al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Okay. ¿Qué pasó ese día? Según el contexto. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué pasó ese primer día de la semana? Jesús resucitó, hermano. Jesús resucitó en una nueva vida. Porque fíjate que Cristo en la eternidad siempre ha sido Cristo, hermano. Pero Él tomó en la humanidad, tomó forma de hombre. Algo que Él no tenía antes. Él no tenía carne de hombre, hermano. Él tomó como parte de ahora de su nueva naturaleza la forma de hombre. Él no tenía antes carne como nosotros. Él tomó la forma de nosotros. Él murió en esa forma. Él murió teniendo un cuerpo como el de nosotros. Pero ahora Él resucita el primer día de la semana ¿con qué? Con un nuevo cuerpo. Un cuerpo glorificado, hermano. Que no es el mismo que Él tenía antes, porque el cuerpo que tenía antes podía ser, ¿verdad? Podía morir, podía experimentar la muerte física. El cuerpo glorificado, hermano, es un cuerpo eterno. Amén. Cristo resucitó a una nueva vida. Por eso es que Primera de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, Cristo resucitó el primer día de la semana. Vamos a Hechos capítulo 2 versículo 1. Aquí estamos ya entrando en la historia de la iglesia después de la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 2 versículo 1. Jimmy. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Okay. Y si usted, no tengo el tiempo ahora para entrar en todo este aspecto de la fiesta, pero la fiesta de Pentecostés comenzaba el primer día de la semana. Y ese día los creyentes estaban ¿qué? Estaban juntos, hermanos. Los creyentes, los discípulos de Cristo, ellos no se estaban congregando en la sinagoga el sábado, ellos estaban congregando juntos el primer día de la semana. Vamos ahora a Hechos 27.
Rubén. Hechos 27. Hechos 27, vamos a ver qué dice. El primer día de la semana reunieron los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Eso sí que eran cultos tremendos, hermano. Hoy 2 horas y ya los 30 minutos están cabeceando. Pero estos eran cultos, hermano, que duraban toda la noche. Hubo uno aquí que se quedó dormido. Así que si a Pablo se le quedaron dormidos, que a mí se me queden dormidos, algunos el domingo, no me preocupe, hermano. Ahora, yo no tengo el don de resurrección. Si se cae. Así que si alguno se escocota y se le rompe el cuello, hermano, porque aquí, uno se le dice aquí el texto que Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto, hermano. Y luego entonces Pablo descendió y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea que Pablo, hermano, se le cocotó, se le murió, lo resucitó. Siéntate ahí y vamos a seguir predicando. Ay, ay, ay. Pero aquí vemos que los creyentes se reunían, ¿cuándo, hermano? El primer día de la semana. Vamos a 1 Corintios 16:1. Le estoy dando, hermano, evidencia bíblica para cuando usted la próxima vez se encuentre con un adventista o se encuentre con un pentecostal del séptimo día, usted tenga argumentos bíblicos para saber defenderse. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Lo leo yo para seguir así el patrón. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Y cuál era la ordenanza en cuanto a las ofrendas? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya que prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, hermano. O sea que este asunto de recoger 4 ofrendas en un servicio, hermano, vamos a recoger ahora las ofrendas de primicia y después vamos a recoger la ofrenda de las cosechas y después vamos a recoger las ofrendas del rompimiento y luego vamos a recoger la ofrenda de la unción. Eso no es bíblico, hermano. ¿Ok? Ya eso es extorsión. Ya eso es querer literalmente sacarle la lana a la gente. Pero vemos, hermano, que el primer día de la semana los creyentes estaban instruidos a que sacaran algo de lo que habían prosperado para traerlo, hermano, para ofrenda voluntaria al Señor. Hay algunos que lo hacen, pero la guardan tanto y tanto y tanto que nunca la dan. ¿Ok? Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo, ahora sí, Dante. Déjame llegar aquí, espérate. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Sí. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Okay. Y está Pablo haciéndole una advertencia porque habían unos judíos dentro de esta comunidad de fe, judaizantes, que los hablamos en la serie que dimos de Colosenses, que ellos le estaban diciendo a los creyentes gentiles, no, es el día sábado. Y si ustedes no lo hacen el día sábado, ustedes no son salvos. Ustedes no pertenecen al pueblo de Dios por no someterse al día sábado. Y Pablo le tiene que decir, no, espérate,
que nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Si tú lo quieres guardar el sábado como parte de tu culto voluntario a Dios, hazlo. Pero no juzgues a los que lo están haciendo el primer día de la semana. ¿Me está entendiendo? Ok. Porque mire, si un grupo específicamente por voluntad de conciencia o libertad de conciencia quieren celebrar el día del Señor el sábado, están en todo su derecho de hacerlo. Están guardando un día, están santificando un día para hacerlo, hermano. El problema siempre ha sido, que es el problema de todo sistema religioso, que es que le dan poderes de salvación a ese día. Y limitan la salvación de las personas a si lo guardan o no lo guardan. Por ejemplo, El domingo se vayan a trabajar. O sea, porque ya dedicaron. claro, dedicaron un día al Señor, ¿me entiendes? Es que eso un poco, como de hecho ya no hay un día del Señor. Ajá. Todos los días son del Señor. Sí. Nosotros no tenemos que tener un día Ujú. específico para adorar a Dios. Correcto. Todos los días debemos vivir en adoración a Dios. Ujú. No sé si me explico. No, te explica. Pero el principio bíblico es que de los 7 días que Dios ha dado, Dios ha diseñado que guardes uno. ¿Me entiendes? La costumbre neotestamentaria ha sido que siempre fue el primer día de la semana. Pero hay personas, por ejemplo, a lo mejor aquí en este contexto se les hace fácil a lo mejor poderlo hacerlo el primer día de la semana. Hay contextos donde a lo mejor no pueden reunirse el primer día de la semana y lo tienen que hacer otro día de la semana. Siempre y cuando, hermano, dediquen ese día a lo que tiene que ver a la adoración religiosa, pues lo pueden hacer, ¿me entiendes? El problema es cuando no, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, hermano. El día del Señor no forma parte de su vida religiosa. Hay contextos que no lo hacen por situaciones laborales o porque por conveniencia que te pagan ese día, simplemente por guardar la ley ceremonial. Ujú. Hay contextos que lo hacen por eso. Me imagino que debe haber contextos por eso. No, o sea, no todo el mundo lleva nuestro calendario de trabajo. O sea, no todo, hay países en el mundo que no llevan el calendario del trabajo. Llevan por la ley ceremonial. Sí, por la ley del monte Sinai, correcto. Pero habrá contextos en el mundo, hermano, donde la gente a lo mejor el día que ellos guardan es el miércoles, qué sé yo, porque es el día que pueden. El detalle es que el día que sea, que lo guarden para el Señor, hermano. Y si tienen la opción de reunirse junto con una comunidad de fe, que lo hagan. Ese es el simple mandamiento, hermano. ¿Ok? Lo que pasa es que ciertos grupos ya entonces cruzan la raya del legalismo, donde si no es el sábado, no. Aquí hay una señora, no sé si se acuerdan de ella, la señora Carmen, la señora ancianita que visitamos que fuimos a un servicio de hogar, Missipilion, ¿se acuerda que dimos un servicio de hogar ahí? Bueno, ella estaba bien contenta conmigo, súper contenta conmigo, hermano. Ella me llamó cuando vio el anuncio en el periódico que ella estaba orando por una iglesia bautista, que ella en Puerto Rico había estado en una iglesia, esta la parte la voy a editar, que estaba en una iglesia bautista y que estaba bien contenta y nos visitó y todo, ay, me gusta la predicación y qué bueno, me siento contenta, todo, hasta que un día en una predicación yo dije que aquellos que imponen el día del Señor como un requisito de salvación son judaizantes y están haciendo el trabajo de Satanás. Adiós. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Se desconectó. Yo traté de llamarla, visitarla, hasta que en una me contestó. Y me dijo, no, pastor, gracias por todo, pero yo no regreso. Yo digo, pero ¿y por qué? Dice, porque usted dijo esto y esto y esto en una de sus predicaciones. Y yo digo, pero una pregunta, ¿usted se congrega el día sábado? Dice, no. Ah, entonces me va a juzgar a mí. Me va a juzgar a mí porque yo me congrego el día domingo y señalo lo que el texto está diciendo de aquellos que imponen ciertos días de fiesta como un requisito de salvación. Y usted me va a juzgar a mí por eso cuando usted ni tan siquiera se congrega tampoco los sábados. ¿Por qué? Porque había estado, parece que muchos años visitando una iglesia pentecostal aquí del Séptimo Día. Y en esta iglesia, que de hecho Phil salió de ahí, conocen a Phil Ruiz, él salió de ahí, la pentecostal del Séptimo Día. Y ellos, hermanos, tú no te congregas el sábado, tú eres un hijo del diablo. Tú no eres salvo. Bien. Pues hasta ahí le llegó el pastor, el amor por su amor.
el amor por su pastor bautista se le acabó. Bueno. Quiero que veamos este video, hermano, antes de pasar al segundo párrafo, porque vamos a tratar de contestar esta pregunta. ¿Es pecado no guardar el día del Señor? ¿Ok? Y yo quiero hacer una aclaración, hermanos. Usted se va a enfermar, porque usted tiene un cuerpo, ¿verdad? Y usted se va a enfermar un día y no va a poder guardar el día del Señor en el sentido de estar, ¿verdad?, reunido en una reunión. Eso va a pasar. Usted a lo mejor planificó unas vacaciones y va a salir y va a estar fuera, ¿verdad?, un fin de semana, lo que sea. Eso, hermanos, es totalmente razonable. Pero aquí está hablando específicamente de una actitud, hermano, de no guardar el día del Señor de una manera consistente. Que en el año van a haber situaciones y excepciones, usted va a salir de viaje, tiene que ir a su país, se le murió un familiar, hay cosas que van a pasar, hermano. Pero aquí está hablando de la obstinación pecaminosa de no querer guardar el día del Señor. Que son dos cosas muy distintas, hermano. ¿Me está entendiendo? Ok. Ahí son... No podemos hacer de las excepciones la regla, hermano. Pero la regla, el patrón bíblico, es que el creyente guarde el día del Señor. ¿Está bien? Quiero que veamos este video del pastor Joseph Urban. ¿Quiénes han escuchado aquí de Joseph Urban? ¿Ok? Muy buen expositor, hermano, de la palabra del Señor. Él es un hermano americano que está casado con una hermana de México y él está pastoreando una iglesia allá en México. Y él es un joven pastor muy centrado, hermano, en las Escrituras. Así que quiero que escuchen esto y después seguimos con el próximo párrafo. El Señor fundamenta la responsabilidad de guardar el día de reposo en su misma actividad en los días de la creación. Y aquí en Éxodo 20, versículo 11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué los hijos de Israel debían apartar el 7º día y observarlo como un día de reposo? Porque el Señor había apartado el 7º día en los días de la creación. O sea, esto significa que el día de reposo no tiene su origen en Éxodo 20, sino en Génesis 2. Y eso tiene algunas implicaciones importantes para nuestro entendimiento del día de reposo y del 4º mandamiento. No es por casualidad que el Señor arraiga, que fundamenta la observancia del 4º mandamiento, no en la promulgación de la ley a través de Moisés, sino en los días de la creación, desde antes de que Moisés existiera, desde antes de que Abraham existiera, desde antes de que hubiera pecado en el mundo, desde antes de que hubiera pasado la caída del hombre. Esto quiere decir que el día de reposo no dependía del pacto mosaico, pero porque ya era vigente desde antes del pacto mosaico. Si fue instituido antes del pacto mosaico y si vinculaba la responsabilidad moral del hombre antes del pacto mosaico, eso quiere decir que no puede perecer con el pacto mosaico. Antes de la caída, el Señor estableció 3 ordenanzas de creación en particular. Uno es el matrimonio.
El matrimonio, lo vemos en Génesis 2, versículos 20 al 25. El hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La institución autoritativa de Dios del matrimonio es una ordenanza que se instituyó en la creación. La segunda ordenanza de la creación es el trabajo. El trabajo, lo vemos en Génesis 2:15. El Señor puso el hombre en el huerto de Edén para trabajarlo y guardarlo. El hombre tenía que trabajar desde antes de la caída del hombre. Hermanos, el trabajo es algo bueno, es algo que le agrada a Dios. El trabajo con las manos. Y para los hombres aquí, los hermanos, el trabajo varonil como un hombre duro, fuerte, le agrada a Dios. Es una institución de la creación. La tercera ordenanza de la creación es el día de reposo. Y lo vemos en Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3. Hay algo que estas tres ordenanzas tienen en común. Las tres fueron instituidas desde antes de la caída del hombre y fueron instituidas autoritativamente con Adán como nuestra cabeza federal. ¿Saben lo que eso quiere decir? Como nuestro representante de pacto delante de Dios, nuestro representante delante de Dios con el que nosotros estamos en unión en virtud de nuestra humanidad. Gracias a Dios que hemos sido librados de la condenación de esa unión por la obra redentora de Cristo que es forenzamente imputada a nosotros y que legalmente delante de Dios estamos en unión ahora con el segundo Adán si realmente somos salvos. Pero toda la humanidad por ser descendientes de Adán heredan incluso lo que es de Adán. Y esa inauguración de la nueva creación, del reinado del segundo Adán debajo de Dios y del reposo eterno, pasó en ¿qué día de la semana? ¿Qué día? El primer día de la semana, el domingo. Nueva creación, consumación de la obra de redención. ¿Por qué observaba Israel el día de reposo según el cuarto mandamiento? El mandamiento viene en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. En Éxodo 20 Israel observa el mandamiento porque Dios creó el universo en el principio y reposó el séptimo día. En Deuteronomio 5, ¿por qué debe observar el día de reposo? Porque Dios los redimió de Egipto. Creación y redención. Cada día de reposo Israel está celebrando la majestad de Dios revelada en la creación y la gracia de Dios revelada en la redención. El día del Señor celebramos lo mismo, el día que Cristo resucitó. Celebramos 2 Corintios 5:17, la inauguración no de la antigua creación, sino de una nueva creación. Y celebramos una gloriosa obra y gracia de redención. Creación, es decir, nueva creación y redención. Celebramos por lo mismo. Hay un cambio. No guardamos el día de reposo mosaico como si estuviéramos bajo el pacto mosaico. Dice Colosenses 2 que eso era una sombra, pero la sustancia es de Cristo. No estamos bajo el pacto mosaico. Y el principio moral no tiene vigencia por el pacto mosaico. Es una ordenanza de la creación que se repitió en el pacto mosaico, a la cual se agregaron otros elementos, reglas, restricciones, estatutos, etc.
pero es una esencia moral que tiene continuidad con el nuevo pacto, y la aplicación de esa esencia moral cambia del séptimo día al primer día, porque ahora, hermanos, no estamos celebrando tanto la creación original, no estamos celebrando tanto la redención de la descendencia física de Abraham de Egipto. Estamos celebrando la inauguración de una nueva creación al esperar su consumación, y estamos celebrando una redención eterna que Cristo logró con su sangre. Por eso el cambio del día, así como la primera creación se inauguró, ¿en qué día? No, la primera creación empezó, se inauguró en el primer día. El primer día. La nueva creación se inauguró en el primer día de la semana. El octavo día, que realmente es el primer día, nueva creación. Por estar aquí, hermanos, estamos anunciando que Cristo nos redimió, que somos nuevas criaturas hechas por la mano de Dios, transformados por su poder soberano. Y que Él resucitó y está vivo, y Él es el Señor de los vivos y los muertos, y que Él es nuestra redención, justificación y santificación. No hemos de observar días ahora. Gálatas 4, 9 al 11. Dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. No hemos de observar el domingo como si fuera un día de reposo mosaico. Es el día del Señor, una gloriosa celebración que tiene continuidad con el principio moral, pero el principio moral se puede resumir así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 25. Algunos voluntariamente profanan el día del Señor por diferentes razones. Y creo que no es correcto, no es bueno en los ojos de Dios. Yo creo que es posible profanar el día del Señor, a tratarlo igual a cualquier otro día. Algunos por dar prioridad a otras cosas que no son tan importantes sobre la adoración de Dios en el día del Señor. Algunos asisten esporádicamente solo cuando no tienen nada mejor que hacer. Dan prioridad a otras cosas. Algunos por perder las reuniones de la iglesia cuando no son providencialmente estorbados, sea por una situación, una circunstancia, una enfermedad, un viaje. Algunos pierden las reuniones de la iglesia. Algunos creo que profanan o casi profanan el día del Señor al llegar siempre muy tarde a la reunión de la iglesia en el día del Señor. Yo creo que es lamentable que en el tiempo de empezar aquí con la lectura bíblica, más de la mitad a menudo ni están aquí. Cuando yo expuse esa parte, yo dije, ay, yo pensé que yo era el único con el problema. Pero no, él también lo tiene. Hermanos, si nos levantamos, yo creo que 15 minutos más temprano llegaríamos aquí con todo lo que tenemos que hacer 15 minutos más temprano. Solo es perder 15 minutos de sueño para poder estar en la lectura de la palabra, al canto de himnos, y no perder eso. Esos son elementos de adoración mandados por el Señor. No hacemos eso como una introducción a una enseñanza para llenar el tiempo vacío. Es porque el Señor lo manda. No debemos estar evitando y perdiéndolo, hermanos. Algunos
por no preparar sus corazones y sus mentes al estar meditando en el Señor para edificación espiritual, algunos por continuar con todas sus actividades cotidianas todos los domingos como si fuera igual a los otros días, en vez de estar en la palabra, en el estudio con los hermanos, en el convivio, en la oración, buscando al Señor. Ahora, tú sabes que en tu vida, en el ciclo semanal, en la vida diaria, cotidiana, no tienes tanto tiempo, tienes muchos quehaceres, tienes muchas responsabilidades, no tienes tanto tiempo para apartar tanto tiempo para dedicar al Señor. Aprovecha del día del Señor para hacerlo, para tener refrigerio para tu alma. Es para ti, tú no fuiste hecho por ese día fue hecho por ti, para ti. Tomar esta posición bíblica, hermanos, trae problemas. La gente se molesta, hermano. Pero yo no tengo autoridad para decirle a nadie nada. Yo en mí, Jorge Altieri, yo no tengo ninguna autoridad, hermano. Es más, ni como pastor. La única autoridad que yo tengo para comunicar algo es lo que la autoridad de la palabra de Dios revela. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando yo le doy un consejo a alguien, hermano, si ese consejo no sale de las escrituras, eso no tiene ninguna autoridad. Pero si el consejo que uno le está dando a alguien sale de la escritura, esa persona a quien no se está sujetando, no es a mi autoridad, no se está sujetando, hermano, a la autoridad de Dios. ¿Me está entendiendo? Y esto es un problema serio, hermano. Yo llevo, qué sé yo, como 20 y pico de años en el contexto de la iglesia local y este problema no se acaba. Esto continúa, hermanos. La gente toma el día del Señor como si fuera cualquier día. Y en muchos casos no es por falta de enseñanza, porque es que se les ha enseñado, pero siguen, hermanos, en su terquedad, en su necedad. Nosotros, hermanos, tenemos un acuerdo de membresía y una de las cosas básicas que están en el acuerdo de membresía es este aspecto, hermano, de guardar el día del Señor. Es parte de la responsabilidad de un creyente, hermano. Y hay miembros que se molestan con uno cuando uno, preocupados por ellos, trata de aconsejarlos para que realmente vean lo que las escrituras enseñan y ellos se sometan no a mí, se sometan a la escritura. Así que pues, es lo que la palabra de Dios enseña, hermano. Nosotros tenemos que tratar, ¿verdad? Si queremos ser una iglesia que represente la gloria de Cristo aquí en la tierra, tenemos que guardar estas cosas, hermano. Porque al final del día son para nuestro beneficio. Vamos a seguir con el próximo párrafo. Dice, el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, hermano. O sea que debe haber una preparación del corazón antes del día del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que debe haber una preparación? ¿Por qué uno se debe preparar antes del día del Señor? Voluntario. Ajá, correcto. Una disposición general en adoración, para su adoración, para recibir el consejo, para darle la adoración que él se merece. Bien. Hay gente que vive la vida y no sabe ni qué día de la semana es. Llega el domingo, se levantan, ay, ¿qué día es hoy? Ay, sí, hoy es domingo. Ay, me tengo que ir a la iglesia. No, hermano, debe haber una preparación mentalmente en nuestras vidas de que este es el día del Señor, ¿me entiendes? Debemos preparar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque por 6 días estuvimos batallando con situaciones, con problemas en el trabajo, en la familia, personales, tentaciones, todo tipo de situación. Y debemos preparar nuestros corazones y nuestras vidas espirituales antes, hermano, de dirigirnos a congregarnos juntos. Hay gente que llega aquí, hermanos, con la jeta, pero que parecen perros pitbull, hermano. O sea, como que le es un fastidio entrar por esas puertas. Mira, quédate en tu casa mejor.
¿Me entiendes? Porque no tienes la preparación en tu corazón para venir a servir al Señor. Les está pasando lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel, que el día del reposo era un fastidio para ellos. Y debe haber una preparación del corazón, hermano. Debe haber una preparación personal, ya sea de meditación en la palabra, ya sea de oración, ya sea de comunión con la familia, pero debe haber una preparación en camino o antes de llegar a la reunión pública del día del Señor. Pero también dice, y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos. Tenemos 6 días para tratar lo más posible de arreglar cualquier problemática o situación que tengamos que hacer. Cualquier compromiso, debemos hacer todo lo posible por llevarlo a cabo dentro de esos 6 días, hermano. Ahora, vuelvo y insisto, van a haber excepciones a la regla. Se le murió un familiar, se va de vacaciones, se enfermó, pasó una tragedia en la familia. O sea, van a haber situaciones, hermano. Pero debe haber una actitud de preparación de todos los asuntos cotidianos para que el día del Señor, hermano, lo podamos dedicar el tiempo que sea al día del Señor. Y en nuestro contexto muchas cosas han cambiado, hermano, pero hace 60 años atrás o tal vez hasta hace 30 años atrás, el día del Señor, hermano, era un día donde las personas por lo general lo dedicaban desde por la mañana hasta por la noche en asuntos relacionados a la iglesia. Por ejemplo, la iglesia donde yo crecí en Puerto Rico, teníamos escuela dominical a las 9:30 de la mañana, teníamos servicio a las 11, teníamos Santa Cena después de la predicación todos los domingos y a las 5 de la tarde regresábamos de nuevo a otro servicio. Hasta las, sí, porque eran cultos avivados de esos de fuego y salíamos hasta las 10, 11 de la noche. El devocional duraba como 2 horas y media, hermano. Allí o bajaba el espíritu o lo hacíamos bajar. Pero algo hacíamos. De hecho, la mayoría de las iglesias bautistas tienen todavía eso. Correcto. Hoy en día establecen eso. Tienen el servicio por la mañana, el servicio de oración, Yeah. escuela dominical, servicio de oración y todo el servicio por la tarde. Es correcto. Es correcto. Mi hermana, sí, en la mañana, escuela dominical, luego la predicación, Yeah. luego regresan en la tarde. La tarde, y a veces correcto. van a visitar asilos ancianos. Ajá. Van- En el lapso de... No todos los domingos, Ujú. creo que es una vez al mes o 2 veces al mes. Dice mi hermana, van a los asilos de Sí, los asilos, o el los homes. Ajá, el pastor Ajá. y un grupo de hermanos y van y cantan y Yeah. Se dedican a cosas espirituales, hermano. les presentan el evangelio. Excelente. Sigue diciendo, el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos, hermano. Porque eso es lo que debe llevarnos a nosotros el día del Señor, hermano, a que todos nuestros pensamientos y nuestras palabras estén dirigidas hacia las cosas espirituales. Y se observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y misericordia, hermano. Quiero que me acompañen a un pasaje en Isaías 58, porque el pueblo de Israel había descuidado su actitud para este día. Y miren el reclamo que Dios les hace. En Isaías 58, versículos 13 al 14. Yo lo tengo en Reina Valera. Dante, si lo puedes buscar en la traducción de lengua actual. Y luego lo leemos en algunas traducciones para que veamos lo que dice el texto. Isaías 58, versículos 13 y 14. Leo Reina Valera, miren lo que dice, hermano. Esto es Dios haciéndole un reclamo a su pueblo acerca del día de reposo y la actitud que ellos tenían. Y dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo,
glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, hermanos. Esta debe ser la actitud que nosotros como creyentes debemos disciplinarnos, hermanos, en este aspecto del día del Señor. Hay personas que dicen, no, es que pues ese es mi día libre, yo voy a hacer lo que me da la gana. Si eres creyente, no puedes. La otra versión de Dante, ¿qué tienes ahí? Traducción de lengua actual de esos mismos versículos, ¿qué dice? Dice, si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Porque todo eso uno lo puede hacer ¿cuándo? En los otros 6 días, hermano. ¿Me entiendes? Si uno es vendedor, uno se está dedicando ¿a qué? Al tráfico. No estoy hablando de tráfico de drogas, estoy hablando del tráfico de bienes comunes, al mercado, a hacer mercadería, ¿me entiendes? Si eres vendedor de lo que sea, o sea, si trabajas en el campo con la gente, transacciones, hermano, uno tiene 6 días para hacer eso. Hay creyentes que se esclavizan en este sentido, hermano. Yo conozco de creyentes que abren negocios personales y ahí se acabó. No los vuelves a ver los domingos, porque hay que abrir los domingos, hay que atender al comercio los domingos. Si eres cristiano, tienes que tener cuidado, porque hay una ordenanza bíblica de que no desprecies el día del Señor por hacer mercadería y hacer negocio. Y este pasaje bíblico hay muchos pastores que lo han compartido con ese tipo de creyentes. Y yo he escuchado a estos tipos de creyentes y decirle, pastor, usted no le conviene meterse mucho conmigo porque gracias a mi negocio y al dinero que yo hago, yo le doy mucho dinero a la iglesia. Así lo escuché, hermano. Mire, con estos ojitos que están aquí, con estos oídos que están aquí. Y escuché al pastor cuando le dijo, pues coge tu dinerito y quédate con él. ¿Entiendes? No me vas a cambiar lo que la Escritura dice porque tú quieres profanar el día del Señor haciendo tus negocios. Pon a alguien a trabajar ese día, contrata a un no creyente y ponlo a trabajar ahí. Pero tú conságrate en el día del Señor y no quieras manipularme ni a mí, ni a Dios, ni a la iglesia con tu dinero de que das a la iglesia. Se le tragó la lengua, hermano. Pero es la verdad, hermano. No podemos ver el día del Señor como una carga, porque no lo es, hermano. Si eso es para muchos el día del Señor, yo tengo serias preocupaciones. Puede ser en algunos casos que esa persona realmente no ha tenido una experiencia de salvación. Ese puede ser un caso. Otro caso puede ser que simplemente pues, es medio rebelde y no se quiere someter a lo que las Escrituras dicen. No hay de otra, hermano. ¿Me entiendes? Pero la actitud debe ser que veamos el día del Señor, el día de reposo, como un día que Dios le ha regalado a su pueblo, hermano, para que pueda llevar a cabo una adoración bíblica, una adoración religiosa que sea de honra y gloria para Dios, pero que sea de edificación para nuestras vidas. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, mira, viendo aquí en el párrafo 8 dice que cuando los hombres dicen que después de la debida preparación de su corazón, y nosotros a veces hay un principio en Génesis 2 cuando Dios establece el día de reposo que muchas veces nosotros pasamos por alto, donde dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, dice, y reposó el día séptimo, dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Aquí nosotros vemos que nosotros debemos preparar el corazón. Dios reposó y vio que todo lo que había hecho era bueno bien y hermoso. Y lo bendigo. Y así nosotros debemos ver el día de reposo, verlo así, es un principio, ver todo lo que Dios hizo por nosotros esa semana.
toda Claro. la bendición que Ujú. tuvimos, todo como Dios nos guardó, nos cuidó, y con ese mismo corazón venir a la iglesia. Correcto. Darle gracias a Dios. Y ver la realidad de que ahora estamos un grupo de redimidos de toda raza, de toda nación, de diferentes culturas, y Dios las ha redimido en un solo lugar para que ellos adoren y glorifiquen a Dios, hermano, y puedan ser edificados a través de su palabra. Cuando uno entiende esto de esta manera, hermano, el día del Señor es algo que uno anhela. Es algo que uno anhela, hermano. A pesar de las problemáticas que hayan venido en la semana, las situaciones, los conflictos, uno anhela el día del Señor. Porque es parte de la nueva naturaleza de uno, hermano. Uno anhela hacer la voluntad de Dios. Como dijimos en la predicación de hace varias semanas atrás, una de las evidencias de una conversión genuina es ¿cuál? ¿Cuál es la primera evidencia que vimos? Ay, no se acuerdan ya. ¿Cuál fue la primera evidencia que vimos? Obediencia. La obediencia. Bueno, seamos obedientes, hermano, al mandato de Dios. Seamos obedientes a guardar el día de reposo, hermano. Amén.